Hoy saludamos al señor Luis Corral, él es vocero del Frente Nacional Antiminero y con quien hablaremos acerca de los procesos de defensa territorial que apoyan y de las acciones que emprenden en articulación con los pueblos declarados en resistencia. Señor Corral, gracias por su tiempo para Ecuador en Contacto. Buenos días. Muy buenos días, Elba. Un gusto saludarle nuevamente y saludo cordial a toda la radio escucha de su programa. Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Le queremos preguntar, el Frente Nacional Antiminero nace como una organización que apoya a los pueblos declarados en resistencia a la minería. En todos sus años de lucha para defender la biodiversidad, la cultura y la historia de los territorios del país, ¿a qué situaciones se han tenido que enfrentar ustedes? Gracias, Elba. Para aclararle el primer punto, ¿no? El Frente Nacional surge como una instancia de coordinación de distintos procesos de lucha que se despliegan en el país desde hace mucho tiempo. En muchas ocasiones se ha intentado de alguna manera generar procesos de articulación. Recuerdo una de las primeras iniciativas en el 2007, la Coordinadora Nacional por la Defensa del Agua y la Soberanía. En la actualidad el Frente Nacional es una nuevo intento, bastante poderoso, diría yo, porque básicamente ha tenido el auspicio, el impulso de la CONAIE. Entonces, en todos estos años de lucha, que ya vamos en lucha, por ejemplo, en INTA 40 años, en Victoria del Portete 30 años, en la Cordillera del Cóndor más de 30 años, ¿no? En distintos puntos del país, en una lucha histórica. Ahora tenemos, diríamos, el total respaldo de la organización más importante del país, la organización social más importante, con una democracia de base como es la CONAIE, en este proceso de articulación. Entonces, desde hace más o menos un año y medio estamos gestando procesos de articulación tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Entonces tenemos una articulación regional en la Amazonía, en el sur, en el centro y en el norte, y cada uno de estos espacios tiene sus niveles de vocería. Como Frente Nacional, uno de los principales desafíos en este proceso de articulación ha sido encontrarnos, conocernos, no darnos las espaldas, entender que no estamos solos en cada uno de los territorios y construir una agenda nacional de lucha. Por ahí hemos tenido, por ejemplo, un primer importante proceso de acercamiento con CONAIE a los procesos de diálogo con el gobierno nacional. Ahí pudimos, como Frente Nacional, estar presente en ese proceso de diálogo para tratar el punto número 5, y ahí es donde constatamos la poca voluntad política del gobierno para dar cuenta, para destrabar la conflictividad social que están generando las empresas mineras y el marco legal minero a lo largo y ancho del país. Perfecto, yo también le quería consultar. Usted habla de una agenda de trabajo y precisamente este 15 de abril en la provincia de Cotopaxi ustedes realizaron la Asamblea Plurinacional Antiminera. ¿Qué acciones definieron aquí en defensa de los territorios? Bueno, esta asamblea fue una asamblea plurinacional, principalmente en Cotopaxi. Una de las cosas que se ha podido de alguna manera impulsar desde el Frente Nacional es la articulación precisamente con una serie de procesos de invasión minera que está sufriendo el sector occidental de la cordillera occidental de los Andes, ¿no? Es Cotopaxi, es Bolívar principalmente, pero es también en la parte céntrica, básicamente esas dos provincias que están enfrentando esta agresiva avanzada de las empresas mineras. Entonces hubo un encuentro principalmente regional de Cotopaxi y Bolívar, en donde se les da plazo a las empresas mineras asentadas en la zona de Pangua, Morazloma. La reunión se llevó a cabo en Piedadcita, donde se les da un plazo a las empresas mineras para que suspendan las actividades y se retiren de las zonas, porque las empresas siguen actuando como si es que no hubiera conflictividad, como si es que no hubieran violado la Constitución, como si es que no hubieran violado los derechos que nos asisten como ecuatorianos en relación a la consulta libre, previa, informada, que entre otras cosas han sido los argumentos por los cuales se ha suspendido hace poco, a través de sentencia judicial de la Corte Provincial de Imbabura, las actividades de Codelco, Enami, en la zona de Yurimagua, en Intag. Entonces, esta asamblea ha sido de esa naturaleza. Por un lado, regionalmente advertir a las empresas que están asentadas en las naves, en Bolívar, en Pangua, ¿no es cierto?, en Morazloma, para que suspendan sus actividades, ¿no?, en función de este mandato popular.
en función de lo que nos asiste la Constitución y los derechos, y bueno, serán las empresas las que se atengan a las consecuencias en caso de no respetar esta voluntad popular. Por otro lado, al haber sido un encuentro articulado con las diferentes instancias de coordinación nacional, se respalda en la se definió que el 5 de junio va a haber una movilización importante, una movilización pacífica a las capitales de provincia, de las importantes provincias afectadas por la impronta minera, para lograr elevar la tesis de que en este nuevo cambio de gobiernos locales, estos gobiernos locales asuman el desafío de conducir al país en un destino diferente al que efectivamente este gobierno neoliberal pretende hacerlo, que es instrumentar una economía minera en cada una de estas regiones. Entonces, el 5 de junio nos vamos a movilizar en las capitales provinciales. Eso ha sido también aceptado y definido en la asamblea de Morasloma, de Piedadcita. Perfecto, usted ha mencionado que este 5 de junio habrá una movilización y que también su intención es llamar la atención de los gobiernos locales y también que asuman retos frente a estos problemas mineros que afrentan varios territorios del país. Y yo también le quería consultar, muchas veces los gobiernos locales pues señalan que en este caso es una responsabilidad netamente del gobierno central. ¿Cómo hacerles entender que ellos también tienen incidencia en estos temas? Bueno, usted recordará que en el caso de Loja, por ejemplo, Loja decidió a través de resolución declarar su cantón libre de minería metálica, el cantón de Saraguro de la misma manera, y así varios cantones han de alguna manera definido que de acuerdo a la competencia constitucional y además establecida en el COTAT sobre el uso del suelo, ellos tienen esa competencia, entonces ellos pueden decir efectivamente en sus planes de ordenamiento territorial y uso del suelo, pueden determinar efectivamente qué se hace y qué no se hace. Imagínense en el cantón de Loja, una zona que está proveyendo de agua potable, agua para el consumo humano al cantón, no puede estar concesionada a la actividad minera, no puede desplegarse ni pensarse en que esa fuente de agua, sí, sabiendo las dificultades que vamos a tener de agua futuro, pueda estar destinada a otra vocación que no sea la de conservar estas fuentes hídricas. Entonces, hay una competencia constitucional para los gobiernos municipales, hay una competencia constitucional y establecida por la COTAD para los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales tienen que velar por el agua de riego, en cambio, ¿sí? Por los sistemas productivos, por la calidad ambiental de su provincia. Entonces, no puede ser que en zonas altas de recarga hídrica, de donde se toman las aguas para los principales sistemas de riego de las distintas provincias, estén concesionadas actividades mineras. Entonces hay una responsabilidad de las autoridades locales en relación a la protección de las fuentes hídricas. En este caso estoy hablando solamente de los gobiernos provinciales y municipales. Sin embargo, las parroquias de la misma manera tienen competencias que les permitiría posicionarse claramente en relación a la protección de las fuentes hídricas libres de amenaza minera a gran escala, porque la vocación no puede ser transformada porque derechos administrativos entregados de manera irresponsable por los gobiernos anteriores de turno puedan afectar efectivamente el futuro de las localidades, de los cantones y de las regiones a las que estamos de alguna manera haciendo referencia. Continuamos en esta entrevista del día junto a Luis Corral. Como les mencionamos, él es vocero del Frente Nacional Antiminero y estamos conociendo un poco más de las acciones que impulsan y también nos ha revelado pues que en este caso este 5 de junio va a haber una movilización. Y señor Corral, yo también le quería preguntar, hace unos días yo mantenía un diálogo con varios defensores de la naturaleza y hablábamos de la criminalización, las persecuciones y amenazas que sufren. ¿Ustedes en el Frente Antiminero también han vivido estas intimidaciones? Claro, como le digo, el frente no es una instancia por encima, diríamos, de lo que ocurre en Buenos Aires, de lo que ocurre en Las Naves, de lo que ocurre en Fierro Urco, de lo que ocurre en Nabón. Entonces, en todos estos sitios ha habido efectivamente una criminalización ascendente, ¿no? Fuimos ya de alguna manera beneficiarios de una amnistía, ¿no? La amnistía que se otorgó el año anterior para los defensores del agua y del territorio, y estamos ahorita procurando a través de un diálogo con los asambleístas cercanos a estas luchas y a estas demandas, que se establezca una nueva amnistía por una nueva ola de criminalización que está afectando a prácticamente todo el país, ¿no? Está afectando a la gente de Buenos Aires, a la gente de Caguasquí, a la gente de las naves, a la gente de Nabón,
En Gabón hay como 14 o 15 nuevos criminalizados. Entonces, efectivamente, estamos afectados por esta situación y estamos desarrollando estrategias conjuntamente con organizaciones amigas. Hay una alianza de organizaciones de derechos humanos que están levantando los casos uno por uno para presentar en este nuevo momento hacia la Asamblea Nacional para lograr una nueva amnistía. Y en este caso, los defensores de la naturaleza tienen derechos. ¿Cómo hacerle entender también eso al Estado, a las empresas mineras y a la población que muchas veces está alejada de estos temas, de las situaciones que se viven en varios territorios en donde existe minería ilegal? Varios desafíos tenemos alrededor de ello, porque no solamente tal vez comunicacionalmente nosotros no tenemos recursos, nosotros hacemos una minga de recursos, en algunos casos, en algunas ocasiones logramos conseguir el apoyo de alguna ONG, de alguna persona con más recursos que efectivamente está viendo que sus intereses pueden ser afectados y apoya al frente, pero tal vez la estrategia de comunicación que hasta ahora ha permitido visualizar y permitirnos que estemos en la retina de muchos actores. Hemos consolidado a través de Corape y muchas otras radios comunitarias una red de comunicación, es visualizar que efectivamente el futuro del país está básicamente decidiéndose en estos días, en la medida en la que estos derechos mineros terminen por asentar procesos de exploración avanzada que después pasen a empresas grandes de explotación, porque lo que hacen las actuales empresas de exploración es levantar información sobre potenciales mineros en zonas muy frágiles para luego vender estos derechos mineros a otras empresas sin que el Estado reciba un centavo, peor, gobiernos locales peor, procesos de comunidades o de parroquias, ¿no? Estas empresas mineras lo que quieren es vender esos derechos para que las empresas grandes lleguen, se establezcan y empiecen los procesos de explotación a gran escala. El ejemplo de Tundaime es muy emblemático. En Tundaime estaba trabajando una empresa canadiense y en pleno mandato minero, asamblea constituyente, cuando se decía que las concesiones debían ser revertidas al Estado por violar, por no haber llevado a cabo consultas ambientales, consultas libres, previas e informadas, en ese entonces fue burlado ese mandato y la empresa canadiense vendió a los chinos, a una empresa china, a un consorcio CRC Tongwang Ling. Cuando llegó la empresa a explotar, empezaron los desalojos, se acabaron los convenios de cooperación local, empezaron los procesos de apertura de vías y después de apertura del Tajo y después de la contaminación agresiva que está sufriendo toda la cuenca del río Tundaime, del río Kim, en la zona de Zamora Chinchipe. Entonces, ese modelo es el modelo que se quiere replicar en todo el país. Entonces, lo que nosotros no podemos permitir es que esto avance y nos está faltando quizás más debate a nivel nacional sobre lo que esto va a implicar para el país a futuro. ¿No? No solamente son las 1.800.000 hectáreas, por ejemplo, a las que hemos dado mucho énfasis, sino son regiones enteras que van a ser afectadas. La actividad minera, por ejemplo, en la zona de Portobelo, de Saruma, está generando una afectación a la cuenca Puyango-Tumbes y está afectando a toda la zona norte del Perú, costera del Perú, ¿no es cierto?, que está a su vez generando una demanda internacional al Ecuador por la afectación de la cuenca Puyango-Tumbes por más de 35.000 millones de dólares. Imagínese usted, son regiones enteras las afectadas por la minería. No queremos que estos distritos mineros afecten el consumo de agua para las personas. Por ejemplo, en 5 cantones alrededor de Fierro Urco, Saraguro, la misma Saruma, Portobelo, Catamayo, Loja. No queremos de que esto de alguna manera ponga en vulnerabilidad el futuro del país, ¿no? Pasa algo similar en la zona del Valle Sincata, en Nabón, donde está la UCIA presente, donde están los compañeros defensores del Cerro Hermoso. Conozco bastante mejor la zona sur, pero es toda la cordillera del Cóndor, es toda la cordillera del Cutucú, pero también todas estas zonas, por ejemplo, de las estribaciones occidentales de los Andes. ¿Qué va a pasar con la producción agrícola de exportación del Guayas, de los ríos, ¿no? Cuando del oro, cuando se instalen las empresas mineras y empiecen a desplegar a gran escala su actividad en zonas tan frágiles como el macizo del Cajas, en el Azuay, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de la necesidad de un
de incrementar el debate para justamente hacer que esta decisión que está tomando el país, ¿no? Desatinada por los últimos gobiernos, afecta a las poblaciones y a las industrias, incluso, como le digo, relacionadas con la provisión de agua limpia en zonas de amplísima espectro, de amplísima magnitud. Entonces nos falta un debate mayor, no solamente son las comunidades afectadas las que deben jugar parte de esta discusión y de este debate y de esta lucha, sino es realmente la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que hoy en su programa a ser parte de este ejercicio, a que se sensibilicen, a que estudien un poco más lo que esto significa y que nos apoyen en este proceso, cada uno desde su localidad, en este proceso de movilización dirigida a las gobernaciones y a las prefecturas que llevaremos a cabo el día 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado, el señor Luis Corral, vocero del Frente Nacional Antiminero. Había hecho la invitación para que la población se una a esta movilización que va a haber este 5 de junio y también ha hecho un llamado al debate, que se hable de estos casos de vulneración de derechos y contaminación agresiva que sufren varias zonas del país. Señor Corral, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos que esta lucha del Frente Nacional Antiminero continúe y, por supuesto, tenerlo en un diálogo en una otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nuevamente una invitación a todos y todos los comuneros de todas las comunas, de todas las regiones rurales del país, del campo y de la ciudad, a efectivamente ser partícipes de este ejercicio de autodeterminación. El proyecto minero se nos quiere imponer desde los capitales transnacionales, desde las bolsas de valores de Nueva York, de Vancouver, sin que nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, tomemos parte de esta decisión. Entre todos y todas, de manera responsable, podremos definir el futuro del país si es que nos preocupamos de la temática, si es que nos juntamos a las luchas campesinas que han permitido que hasta ahora el proyecto minero no se instale en su conjunto. Entonces, este es un llamado de agradecimiento y de felicitación a todas las luchas que localmente se despliegan en el país para defender nuestro territorio desde una perspectiva de autodeterminación. Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias a usted, señor Corral. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario Ecuador en Contacto.